Si son nuevos con nosotros, hemos estado pasando por el libro de Primera de Pedro y queremos bienvenirlos a este estudio. Pedro nos dice al final de su carta lo que ha estado diciendo y él quiere enseñar la verdadera gracia de Dios, lo que la verdadera cristiandad es. Quizás están explorando la fe cristiana, viendo en línea. Esta es una genial carta para ustedes poder empezar a entender porque es tan clara y condensada y se enseña tanta doctrina cristiana. Así que oremos para que Él nos pueda sostener en su palabra. Padre, lo que no conocemos, enséñanos. Y lo que no tenemos, por favor, danos. Y lo que no somos, por favor, haznos. Hoy. Haznos un pueblo que podemos hacer los unos a los otros que vemos en este texto. Que podamos estar orientados hacia los otros en un espíritu pobre y oramos en el espíritu por el poder de tu espíritu, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando hay poco tiempo, uno se enfoca. Si tienen un amado que está muriendo, paran de hacer algunas cosas para tener tiempo con ellos. Cuando hay un huracán viniendo, hacen las preparaciones necesarias. Cuando ven un accidente en la calle, son los únicos que pueden ayudar. Destruyen sus planes para poder ir a ayudar, por lo menos por un momento. En la pelota, cuando están a punto de poncharte, simplificas las cosas, quizás te pones un poco más cerca del bate y te enfocas mucho. En el fútbol, las personas muchas veces, fútbol americano, las personas levantan 4 dedos al final del juego para decir que es el momento para jugar lo mejor posible y se está acabando el tiempo y hay 2 minutos que estresa el hecho de que se está acabando el juego y hay que enfocarse. Hace par de años estaba jugando en una liga de la ciudad de New Orleans y cuando en el momento que podía jugar básquetbol había comido demasiada comida de New Orleans y pesaba como 40 libras más de lo que peso ahora. Y mis amigos me pidieron que jugara con ellos, no porque era muy bueno, pero para tener sustituciones y era un juego muy competitivo. 2 de los jugadores jugaban en la universidad y yo jugué quizás 10 en el juego, 10 minutos. Y tiré mucho, eran todos de 3 y no metí demasiadas, ninguna en realidad. Y yo era la 4ª opción en este juego. Pero los otros muchachos no estaban abiertas, estaba a media cancha y la tiré desde la mitad y lo hice y metí la bola para ganar y salí de la arena, del gimnasio, se acabó. Y me dijeron, ¿por qué no tiraros así durante el juego? Y yo dije, yo soy un jugador del final. Yo soy bueno cuando se está acabando el juego. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Primera de Pedro capítulo 4, cuando Pedro dice que estamos en el cuarto segmento, es el segundo, hay 2 minutos. El fin de todas las cosas se acerca. Cuando se acaba el tiempo hay que enfocarse. Y Pedro nos dice en qué es que hay que enfocarse. El fin de todas las cosas, el telos, el propósito de todas las cosas se acerca. Y el fin se acerca porque el ministerio, la resurrección y la ascensión de Jesús inauguró los últimos días. Y este tema ahora en el Nuevo Testamento de la inminencia del retorno de Jesucristo se estresa mucho en el Nuevo Testamento y se nos da para poder provocar y promover la fidelidad. Nos da propósito. No solo nos da esperanza, como vimos en esta carta, sino también fidelidad práctica al pensar sobre enfocarnos porque el fin se acerca. Ahora, a través de la historia, muchas personas han pensado sobre la inminencia del retorno de Jesucristo como razones para responder en maneras fanáticas. Pero la doctrina del retorno de Jesucristo no se supone que nos haga fanáticos, sino fieles. Hacernos fieles en los básicos. Y eso es lo que está pasando aquí. Pedro no dice, se está acercando el fin, vamos a hacer carteles. Ponerle fecha, porque aunque Jesús nos dijo que nadie sabe. Y Pedro tampoco dice, se acerca el fin, así que paren de trabajar, miren al cielo, porque Jesús se acerca. Pablo tuvo que
corregir a los tesalonicenses por hacer eso. Y también no es escaparse y vivir en un convento en algún lado, bebiendo juguitos y poniéndose zapatos blancos. Es sobre vivir fielmente. Alguien le preguntó a John Wesley: si supieras que Cristo vuelve mañana. Y la historia es que él sacó su agenda y dijo: esto es lo que voy a hacer mañana y esto es lo que voy a hacer si sé que Cristo vuelve mañana. No fueron cosas necesariamente lo que diríamos extraordinarias, pero las cosas que Dios había apuntado para el día, cosas de discipulado. Martín Lutero, el reformador, también le preguntaron eso y él dijo: plantaría un árbol y pagaría los impuestos, porque estaba reaccionando al fanaticismo y las respuestas fanáticas del fin de todas las cosas. Tenemos responsabilidades a la creación, plantar un árbol, y responsabilidad al gobierno, pagar nuestros impuestos. Pero también tenemos una responsabilidad a la iglesia, responsabilidad de unos a los otros, sabiendo que viene el fin. Y Pedro nos dice aquí 4 servicios esenciales, 4 cosas que se supone que sigamos haciendo. Son cosas que no parecen extraordinarias, sino de comunidad bíblica. Es sobre los unos a los otros. Lo ven 3 veces: amar los unos a los otros, ser hospitalarios con los unos a los otros y servir los unos a los otros. Si vivimos en luz del fin, tomamos estas exhortaciones prácticas y esta es una vida con propósito. Intenté ver cuándo prediqué en este pasaje, porque creo que fue la segunda semana de nuestra existencia como iglesia. Y usé este pasaje porque creía que esto comunica quién quería que fuéramos como iglesia: amando unos a los otros, orando uno por los otros, enseñándonos hospitalidad, sirviendo, usando sus dones. Y es un pasaje remarcablemente refrescante. Pedro habla de oración enfocada, amor honesto, hospitalidad de gracia y fiel mayordomía. La oración enfocada, él dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, así que sean prudentes y de espíritu sobrio por sus oraciones. Esa es la segunda vez que Pedro conecta la manera que uno vive con la enfocación o la comparación de sus oraciones. Él habla hacia los esposos y dice que ellos deberían honrar a sus esposas para que no sean paradas sus oraciones. Y aquí él conecta el dominio propio y la sobriedad de espíritu para la efectividad de sus oraciones. Y esto es una conexión al pasaje anterior, cuando estaba conectando la vida pagana a estar fuera de control. Él está diciendo aquí que la vida de un creyente es estar dentro de control y pensar sensiblemente al contemplar la brevedad de la vida, la misión de Dios, y tener dominio propio al poder orar, estar en la mente propia para poder orar. Es difícil orar cuando uno se está durmiendo o cuando está en un vicio de la cultura. Es difícil orar cuando están viendo sus celulares a cada momento. Hay que tener energía mental para poder orar. Y así que él dice: sean sobrios de espíritu para sus oraciones. Mis suegros están en la casa y vimos la película Greyhound anoche. Ellos la vieron, yo me dormí. Pero yo la he visto y leí el libro también. El libro se llama El Buen Pastor, y en la película Tom Hanks es un comandante de las fuerzas navales de los Estados Unidos y está intentando llevar un grupo de barcos hacia Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y están siendo rodeados por submarinos alemanes, y muchas partes de la película se tratan de comunicarse efectivamente porque hay vidas que están en riesgo. En la misma manera, estamos en una guerra como cristianos, una guerra espiritual, y una cosa que tenemos que tener es comunicación cristiana
comunicación clara con nuestro comandante. Tenemos que orar y ser claros en esta oración y tener mente clara en esta oración y estar atentos para nuestras oraciones. Y aquí es plural para el hecho de las oraciones, orando todo el tiempo. Tenemos que tener control para todo esto y ser prudente. Y si nuestros corazones están ennudados con el placer del mundo, y si sus corazones están llenos del placer del mundo, no van a poder no tendrán un corazón que busca estar en la presencia de Dios. Así que la manera en la que vives y las cosas que amas impacta la efectividad de tus oraciones, y las oraciones van a impactar tu vida también. Así que aquí hay una bella respuesta entre la vida y las oraciones. Esa es la primera cosa. El fin está cerca, así que sean sobrios en sus oraciones. La segunda cosa es, sobre todo, y me gusta como Pedro dice esto muy consistentemente con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Si se recuerdan, en 1 Corintios, él dice, si tienen estos dones espirituales y no tienen amor, ¿qué son? Son un cimbal, simplemente. O Colosenses 3, cuando Pablo dice que sobre todo pongámonos el amor que une todas las cosas en armonía. El fin se acerca, así que amaos unos a los otros fervientemente. Aquí podemos ver la persistencia del amor. Continuar amando unos a otros fervientemente. Él reconoce que el amor puede enfriarse. Si recuerdan la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, él dice, perdieron su primer amor. No aman a Dios y a los otros ya. Un escritor dice que este pasaje está intentando de comunicar que seamos continuos en nuestro amor. Aquí hay una intensidad que se comunica con fervientes. Es como un atleta intentando llegar al final, intentando saltar sobre una barra en un salto alto. El amor toma trabajo. Amaos unos a otros fervientemente. Tenemos que intentar quedarnos conectados en la mejor manera que podamos, quedarnos cerca. Tenemos los días que son difíciles, el fin se acerca, así que no gasten su tiempo hablando mal de otros, sino construyendo a sus hermanos y hermanas. Honestamente, fervientemente, ámense unos a los otros. Toma trabajo para mantenerse conectados y estar juntos, aún en una temporada difícil. La intensidad del amor tiene que continuar y da una razón para el amor, que el amor cubre una multitud de pecados, cubre las ofensas que pueden destruir la comunidad. Creo que es importante que veamos aquí que Pablo asume que habrá pecado en la comunidad. No es todos podemos volver al primer siglo. No, ellos también hacían cosas malas. Pero ¿cómo respondemos al pecado en la comunidad? No lo tendremos, sino cubrirlo, porque va a haber pecado. Y Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar a mi hermano? 7 veces. Y pensó que era muy, muy generosa. Y Jesús dice 70 veces 7. Hay que continuar perdonando y cubriendo estos pecados. Damos perdón a los hermanos y hermanas. Aquí Pedro está haciendo un eco a los Proverbios capítulo 10 y también en Santiago. Y es importante a nosotros que podamos entender esto al intentar ser una comunidad junto. El proverbio lo dice así: el odio crea conflicto, pero el amor cubre todas las ofensas. El amor te permite cubrir las maldades de otros, pero el odio te hace responder a estas maldades como
un salto para poder alienarlos y maltratarlos. Proverbios 19 dice que Proverbios 19:11 dice que el buen sentido hace a alguien ser lento a la ira y es su gloria sobrepasar una ofensa. Es una gloria sobrepasar la ofensa. Sobrepasar una ofensa es activo, no es pasivo, porque te requiere que hagas varias cosas. Tienes que activamente no hablar sobre ella, no pensar sobre ella, no permitir que se vuelva dificultad. Una ofensa mayor requiere restauración, no es simplemente barrer bajo la alfombra o simplemente nunca disciplinar. Como padres o aún como la iglesia, esto no es lo que tiene Pedro en la mente, sino las menores ofensas que deben ser perdonadas y sobrepasadas y cubridas con amor. Y si una ofensa mayor ocurre y el proceso tiene que pasar de restauración, cuando se completa correctamente, se cubre, la enterramos. El amor cubre una multitud de pecados. Pocas cosas le dan más potencia a nuestro testimonio que el amor y la comunidad. Y pocas cosas lo destruyen más fácil que la falta de amor. Amaos unos a los otros fervientemente, hermanos y hermanas. Y puedo decir con toda sinceridad que vemos esto pasando en Imago Dei. La manera en que ustedes aguantan los fallos de las personas como Donnie Hollis todo el tiempo. Y en toda seriedad, todos los que quieren amarse unos a los otros, me gusta lo que Pablo dice a los tesalonicenses, háganlo más y más. Permitan al amor vivir en plenitud. Como dice Pablo a los filipenses. Y ese es el gol en una relación en la iglesia. No es solamente tener la ausencia de conflicto, sino la presencia de la armonía. Y hay que cubrir las ofensas para hacer eso. Y puedes decir, ¿cómo tienes esa motivación? Bueno, vuelve al Evangelio, ¿no? Nuestro Dios ha perdonado nuestras ofensas. Él no nos tiene nuestros pecados contra nosotros, como dice el Salmo 103. Las ha cubierto. Y cuando tenemos estos corazones exaltando a Cristo, buscamos la paz. Queremos perdonar. Y aquí es que está el asunto en los conflictos, dice un escritor, no yo. En los conflictos que no se resuelven entre cristianos, tiene más que ver con el pecado de las personas que con sus habilidades. Hay habilidades como la comunicación que tienen que jugar un rol. Pero es en el corazón donde tenemos que comenzar con la unidad. Aquí es que empezamos con esta disposición. Otro escritor dice, nunca he encontrado una persona que no tenía una razón para culpar a otra persona. Cada uno de nosotros podemos culpar a otra persona por algo que ha pasado en nuestras vidas, pero no gasten su tiempo. Lo que más necesitamos es un amor fluyendo entre nosotros que perdona rápidamente y no toma ofensa. Que el Señor nos dé gracia. El fin se acerca. Así que amaos unos a los otros fervientemente. Tercero, hospitalidad. Aquí es discipulado básico. Se está acabando, el fin se acerca, pero busquen una receta y hagan galletitas. ¿No es genial que puede ser tan bella la fe cristiana? No estamos buscando fechas o dónde va a aterrizar Cristo cuando llegue el fin, pero vamos a hacer una buena comida. Busquen esa receta del guacamole. La hospitalidad es un tema mayor en la Biblia. Es una de las maneras prácticas en las que amamos a las personas, no entreteniendo. Me gusta diferenciar entretener, como hablamos, que se trata de el don de la casa y servir a las personas. No es sobre impresionar a las personas, sino sobre servirlas. Dios es un Dios hospitalario. En el jardín Él provee para Adán y Eva. Él está dando en el desierto Krispy Kreme del cielo. No creo que sabía tan bueno. Y agua de la tierra. Él está llevándolos con cuidado a la tierra de leche y miel. Él
Él está alimentando y dando nutrición. Nuestra hospitalidad se trata de cómo hemos sido tratados por nuestro Dios. En Levítico, su hospitalidad es la base para nuestra hospitalidad. Y en Isaías 55, por ejemplo, dice, vengan conmigo, coman miel y beban leche sin costo porque no tienen dinero. Y vemos que Dios es el amigo de pecadores, está comiendo con personas, que está recibiendo a los niños y enseñándonos a invitar a las personas bajas a las fiestas. Él hace desayuno después de su resurrección. ¿Qué van a hacer después de levantarse de los muertos? Creo que vamos a comer un poco de pescado y enseñar el Antiguo Testamento. Me encantaría estar en esa escena particular. Él dice a sus discípulos, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y nos dice que la cena del Señor es una prueba de la cena que vendrá cuando Cristo vuelva. Y Pablo dice que hay que contribuir a las necesidades de los santos y busquen demostrar hospitalidad. Búsquenlo. En Hebreos la palabra es sorprendente. Dice, no nieguen dar, que hay que ser hospitalarios, que personas hasta sin darse cuenta han hospedado ángeles. Quizás ustedes han hospedado un ángel sin darse cuenta. Hay dos razones específicas por las cuales esto era importante para la iglesia temprana. Número uno, el avance de la misión dependía de esto. Como no se podían hospedar muchas veces en otros lugares o no era bueno, no hay muchas opciones de hotel, los creyentes estaban quedando con otros misioneros. Lo ven con Pablo, lo ven Jesús enviando a los discípulos. Necesitan la hospitalidad de otros, pero las iglesias también se encontraban en hogares y vemos esto mencionado en muchas partes, aún especialmente en Romanos capítulo 16. Y quiero darle gracias a las personas aquí en Imago Dei. No es algo fácil hospedar personas en su casa. Y sé que algunas semanas quizás no quisieran estar haciendo eso. Tenemos 800 personas en casas semanalmente, con excepciones de esto. Pero aún haciendo cosas afuera e intentando de cuidarse unos a otros. Y eso es algo genial que están haciendo. El fin se acerca, así que practiquen hospitalidad. Y noten cómo Pedro dice que debemos hacerlo. ¿No ven el realismo aquí de Pedro? Sin murmuraciones. Abran sus casas y sus vidas y no murmuren, no gruñan por la dificultad. La palabra griega gongusmo hasta suena como gruñidos. Alguien aparece y no dices, mira, aquí hay una galletica y una Biblia, cállate, y no quiero hacer esto. No, lo hacemos con gozo, lo hacemos felizmente. Es muy fácil no querer ser huéspedes, pero tenemos que cultivar un corazón que toma tiempo y dinero, cultivar la hospitalidad. Toma trabajo de preparar y limpiar. Me gusta como John Henry Yao decía, el verdadero amor es un huésped espléndido. Así que hagan su hogar o quizás su casa, su patio, háganlo un gran hogar para alguien. Kimberly estaba hablando con Rosaria Butterfield recientemente, que dijo que ¿Cómo estás practicando la hospitalidad en estos días? Ella aparentemente tiene una tienda en frente a su casa y tiene el café ahí, invitando a sus vecinos para que vengan a cualquier momento. Dice que su libro, el Evangelio, viene con una llave de casa en rueditas de aprendizaje. Ahora, no quiero implicar que tienes que tener un hogar para hacer esto. Creo que el principal es abrir tu vida. El principio es abrir tu vida, servir a las personas. Hemos tenido ejemplos de personas que nos han dado recientemente de salir y poner flores en su vecindario y diciendo tomen una, caminando e interactuando.
con otros ahora mismo. Quizás es hacer una llamada de teléfono con las personas que se sienten solos, practicar el espíritu de la hospitalidad para intentar aplicar esto ahora. El punto es que queremos ser refrescar a las otras personas, y quiero voltearlo también y decir, asegúrense de que son buenos visitantes a las personas que están hospedándolos. No se quejen sobre pasar tiempo con otras personas. Un amigo pastor, Nathan, me estaba contando de John Piper, que es un pastor famoso, que cuando renunció de su iglesia en Minneapolis quería hacer espacio para el reemplazo suyo, así que se mudó a Knoxville, Tennessee, y vivió ahí por un año, y empezó simplemente viniendo a su iglesia, así que él tenía a John Piper en su iglesia por un año. Y una de las cosas que más lo sorprendió en ese momento era John Piper viniendo todas las semanas con comida a su grupo pequeño, que no es demasiado grande para el grupo pequeño, que no es demasiado grande para traer comida al grupo pequeño. No, se acerca el fin, traigan su comida, se acerca el fin, tengan un barbecue. No se están quejando de venir, pero tampoco no cansen a las personas como huéspedes, eso, como visitantes. Eso también puede pasar. El Didache, que es uno de los documentos tempranos de la iglesia, dice, advierte a las personas que son falsos profetas si se quedan más que un día, que los apóstoles verdaderos solo se quedarán allá un día. No quiero ser tan legalístico como esto, quedarse nada más un día, pero tienen la idea. El fin se acerca. Oren. Enfóquense en orar. Ámense unos a otros. Sean hospitalarios. Y sean fieles mayordomos. Cuarto, todos los creyentes tienen un don. Todos han recibido un don, como en el resto del Nuevo Testamento. Y estos dones son evidencia de la gracia de Dios. Dios graciosamente nos ha dado, por amor, dones a las personas en la iglesia. Y como Pablo en Romanos 12:6 dice, al haberlos recibido, usadlo. Pueden haber recibido un regalo, un don que no importa a muchas personas, pero es importante, como el don de la administración, que Pablo dice. Alaben a Dios por las personas con ese don. Seríamos un desastre en la iglesia sin el don de la administración, así que si le gustan contar, úsenlo. Alaben a Dios. Si son buenos animando a otros, quizás le ponen un corazoncito encima del punto de la I. No hagan eso si son hombres, pero usen sus dones de ánimo para darle ánimo a los otros. Mi primera iglesia tenía un corazoncito sobre la I y era rosada el símbolo, y dije, hay que cambiar esto. Si le gustan la comida y las recetas y tienen el don de la hospitalidad, o si son un nerd y les gustan los footnotes, o usen su don de enseñar, pero cualquier cosa que tengan, úsenlo para servir unos a otros. Porque necesitan los dones de otros y los otros necesitan tus dones. El punto de los dones no es simplemente para nosotros mismos y hablar de nuestra gloria. El punto de los dones es servir a otros. No tenemos un derecho de quitar nuestros dones de la iglesia, porque fueron dados a nosotros para la iglesia. Y él dice que somos buenos mayordomos de la gracia de Dios, que da diferentes tipos de regalos, y nosotros somos los mayordomos de estos regalos y dones, y los usamos para construir y alentar a su cuerpo. Y es genial ver las bendiciones de estas personas a la iglesia. He estado viendo un show, se llama Restaurantes Acabándose, y hay tres individuos. Uno es un marketer, uno es un diseñador y uno es un chef, y van a estos restaurantes que se están destruyendo, y intentan revitalizar a estos restaurantes, como se hace a la iglesia. Algunas iglesias que se están muriendo en seminarios intentan revivir estas iglesias, y la manera que pasan estas revitalizaciones es la misma manera en la que la iglesia toma responsabilidad para usar sus dones. Él habla de las personas que hablen conforme a las palabras de Dios. Esta frase viene de Romanos 3 y del Antiguo Testamento.
en Romanos 3 Pablo dice que en qué beneficia ser judío. Y él dice de muchas maneras, porque ellos han sido dados las palabras de Dios. Los que tienen dones de enseñanza y líderes de iglesia son relevantes aquí. Ellos se supone que hablen las palabras de Dios, no sus opiniones, no hablar elocuencia, pero usar su don para construir el cuerpo de Dios, porque así es que se bendice la iglesia. J.I. Packer, que murió recientemente, dijo que predicar es dejar al texto hablar, es hablar las palabras de Dios. Mi mentor, al yo estar predicando, decía una distinción entre las cosas buenas, que son información buena, y cosas de Dios, que son revelación. Y lo que se llama a ser un predicador, dar las cosas de Dios al pueblo. Dios construye su pueblo por su palabra, y los que sirven dicen, déjenlos servir en la fuerza que Dios da. Recaemos sobre la fortaleza que Dios da. Al servir, nos podemos cansar en usar nuestros dones. Y quizás están cansados hoy. Y eso es real. Así que estamos recayendo sobre la oración de la fuerza que oramos por la fuerza que Dios nos dé para hacer lo que Él nos manda hacer con nuestros dones. Él da los dones, Él da la fuerza, Él da la palabra. Y por esto Dios recibe la gloria. Usamos estos dones y la fuerza que Él nos da para que Él pueda ser glorificado mediante Jesucristo. A Él sean la gloria y el dominio por siempre y siempre. Amén. Venimos a esta relación a través de Jesucristo. Se nos da por el Espíritu estos dones para el bien de la iglesia, para que Dios pueda ser glorificado. A Jesús le pertenece el dominio. Él es digno del uso de nuestros dones. Él es digno de nuestras casas ser abiertas. Él es digno de nuestros pecados sean cubiertos y de que cubramos los pecados y la multitud y del tiempo que toma la oración. Él reina. Nerón no reina, dice Pablo. Jesucristo solo reina. Y Él reinará por siempre. Esto es lo que trae armonía a la iglesia. Somos unidos en Jesucristo. Yo sé que usé muchas ilustraciones de béisbol, pero si van a un juego de los Red Sox, creo que en el inning octavo cantan la canción Sweet Caroline, y he estado ahí y esas personas cantan esa canción con todo lo que tienen. Y no es porque tienen una buena voz, pero la música unifica. Y esta es una doxología. Esto es lo que nos unifica. Por eso cantar en la iglesia creo que es más como un fan de béisbol cantando Sweet Caroline que nosotros viendo a alguien en un estadio cantando y haciendo un show. A Cristo sea la gloria por siempre y siempre. Eso es lo que necesitan nuestros corazones. Eso es lo que traerá la oración. Eso es lo que traerá la doxología de nuestros corazones. Traerá todas estas cosas que nos manda Pedro en este texto. Y amarán a sus hermanos y hermanas. Y al ver esta lista es bello en la manera que Jesucristo incorpora todas estas cosas. Él siempre fue sobrio de espíritu y alerta, y siempre en oración, aun cuando sus discípulos estaban durmiendo cuando él oraba. No pueden quedarse despiertos, les dice, por un momento. O como él cubrió una multitud de pecado en una manera única. Por su muerte en la cruz, él mismo tuvo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él se levantó para nuestra justificación. Él ha cubierto una multitud de pecados. Y quiero decir que Jesús ama perdonar a los pecados. Él no nos perdona con problemas. Él cubre los pecados y no tirará fuera a nadie que venga a Él. Él le da la bienvenida si no son cristianos. Este es el Salvador que dice que si hacen ciertas cosas pueden venir al reino de Dios. Si no, dice, vengan a mí y no los echaré fuera y cubriré una multitud de pecados. La hospitalidad
Jesús dijo, yo prepararé un lugar para ustedes. Él nos da el ejemplo. Pablo dice en el capítulo 15, sean bienvenidos como Dios en Cristo os ha dado la bienvenida. Nadie enseñó los oráculos de Dios como Cristo. Jesús dice, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Jesucristo dice, nos ha traído a una relación con Dios y nos ha permitido vivir este tipo de vida y Él ha dado el ejemplo de cómo esto se ve. Nosotros somos su cuerpo, sus manos y sus pies, viviendo este ejemplo por el poder del Espíritu. Así que seamos y estemos haciendo estas cosas, porque el fin se acerca y pronto veremos al Salvador y no lamentaremos hacer ninguna de estas cosas. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Oramos y que nos hagas un pueblo como este, que en nuestros propios corazones pecaminosos estamos buscando hacer lo opuesto de esto, estamos fuera de estas oraciones. Tenemos ira en nuestros corazones, somos no hospitalarios, no usamos lo que nos has dado. Y por eso oramos que nos cambies, nos renueves aún hoy por el poder de tu Espíritu, que nos hagas un pueblo que ora, un pueblo hospitalario, porque que seamos un pueblo de fieles mayordomos. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén.